Buenos días, un saludo. Me gustaría compartir con ustedes el pensamiento de hoy que se encuentra en Hechos 16, del 22 al 33. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. En este pasaje se nos describe cómo Pablo y Silas se encontraban en Filipo y compartían la palabra de Dios a la gente de allí, ¿no? Predicaban el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Hablaban de Jesús a esta gente. Y vemos cómo ellos estaban haciendo algo que Dios les había mandado. Era una obediencia a Dios. O sea, estaban cumpliendo la palabra de Dios. Y a causa de esto, también vemos como en un momento la gente, el pueblo, se agolpó contra ellos y rompieron sus ropas y mandaron a azotarlos y los echaron en la cárcel. Y la Biblia, cuando hemos leído el pasaje, nos dice que lo azotaron, pero no de cualquier manera, sino los azotaron con varas y mucho, o sea que se cebaron con ellos. Y después que lo echaron en la cárcel, pero no en cualquier cárcel, sino en el calabozo de más adentro, en el más profundo, donde hay menos luz, donde hay más frío. Dice que aparte ataron las manos, los pies en el cepo, o sea que estaban heridos, encarcelados en la cárcel más profunda y con sus pies atados. Cualquier persona ante esta circunstancia tendría de todo menos ganas de alabar y cantar a Dios, porque recordemos que si Pablo y Silas se encontraban en esta situación, es porque habían obedecido la palabra de Dios, habían obedecido algo que Dios le había dicho que hicieran. Pero leemos cómo Pablo y Silas, luego de ser azotados mucho, encarcelados en lo más profundo mm, y con los pies atados, comenzaron a cantar a Dios. Nosotros nos encontramos en unos momentos complicados para todo el mundo. Sabemos que vemos los WhatsApp del grupo de oración y hay hermanos que tienen familiares contagiados por el coronavirus, que piden oración por ellos. Vemos otros hermanos que han perdido su trabajo, que los recursos que entran en casa cada vez son menos. Y lo más humano es preguntarle a Dios: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué pasa todo esto, ¿no? Si realmente estábamos por lo menos intentando cumplir lo que tú nos habías mandado en tu palabra. Yo os animo a ser capaces en este tiempo de abrir nuestras bocas y cantarle a Dios, a aprender en medio de estas circunstancias a alabar a Dios. Podemos pensar quizás que Pablo y Silas fueron de otro mundo, por eso ellos fueron capaces de hacerlo. No es que ellos fueran de otro mundo, sino que yo creo que es que ellos conocían a Dios y sabían que el arma más poderosa ante los problemas era la alabanza a Dios. Yo me imagino a Satanás en ese momento que creería que él había ganado, ¿no? Que con Pablo y Silas encarcelados había logrado callar sus bocas y que el resto del mundo no pudieran escuchar el Evangelio y que no hubiera salvación en las vidas. Pero nada más lejos de la realidad, porque aunque encarcelados, ellos, y aunque heridos y atados, ellos no callaron su boca, sino que le abrieron
y alabaron a Dios en medio de esa circunstancia. Y el resultado fue, primero, que lo que parecía imposible se hizo posible. Las puertas fueron abiertas y las cadenas fueron rotas. O sea, libertad. Se sintieron libres en medio de lo que estaban viviendo. Fueron libres por alabar a Dios. Y lo segundo es que ellos, al alabar a Dios, trajeron salvación, tanto al carcelero como a su familia. Yo creo que la alabanza a Dios en medio de este tiempo, nuestra alabanza a Dios en medio de este tiempo, puede hacer que nuestra familia que no es conversa conozcan a Dios. No es normal que cuando las cosas vienen mal una persona abra su boca para darle gracias a Dios y para alabarlo. No es normal. Por eso yo creo que cuando nosotros lo hacemos, primero traemos libertad a nuestras vidas, nos sentimos libres. Y segundo, las personas que nos rodean y nos escuchan alabar a Dios y nos escuchan darle gracias a Dios por esta situación, ven algo diferente en nosotros, se interesan, como se interesó ese carcelero, y Dios trae salvación. Amén. Así que nada, os dejo con este pensamiento, que el Señor os bendiga mucho. Un abrazo y nos vemos cuando Dios quiera.